Buenos días, hermanos. Les saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es un honor estar una vez por mes predicando, ¿no?, la palabra del Señor. Pero sabemos que la Biblia tiene una sola interpretación, no tiene dos, tiene una sola interpretación. Y esa interpretación no es únicamente guiada por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces vamos a pedir al Señor que me guíe en poder predicar su palabra, que para mí es un honor estar todos los meses acá una vez por mes y poder predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, para el cual les pido que inclinen vuestros rostros y vamos a dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Padre Santo, Dios del universo, Creador del cielo y la tierra y todo lo que hay en ella, te pedimos, Padre Santo, que nos guíes con tu Santo Espíritu para poder escudriñar tu palabra, que sabemos que en ella se halla la vida eterna. En ella se halla la existencia, Padre Santo, con propósito, la vida abundante. Ministranos, Padre, con tu Santo Espíritu y bendícenos esta mañana. Sabemos que este día domingo es un día destinado a tu culto en honor tuyo y a glorificar tu nombre. Ayúdanos, Padre Santo, a poder entender tu palabra, guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra. En el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo te oramos. Amén. Como ya dijo el pastor, voy a predicar en la Nueva Versión Internacional. Nosotros sabemos, al menos cuando llevamos predicación expositiva en el Seminario Evangélico de Lima, pues cuando llevamos un curso que se llamaba Exégesis en castellano, ¿no? Exégesis significa extraer, ¿no?, la interpretación de un texto, en este caso es la Biblia, pues había dos caminos. Uno, aprender el arameo, porque el Antiguo Testamento está escrito en arameo, en hebreo, o aprender también el griego del Nuevo Testamento. Ese camino es bien difícil, ¿no? 3 idiomas y todavía idiomas ancestrales. Yo prefiero inglés, francés y alemán, ¿no? Más fácil. Entonces, o el otro camino era la exégesis en castellano. ¿Qué significa esto? Agarrar las mejores traducciones bíblicas de los originales, a través que han demostrado que son realmente fieles a la escritura, a los originales, a través de todos estos 2000 años. Y agarramos esas 4 versiones y comenzamos a estudiar el texto que queremos estudiar con estas 4 versiones. Y hay Biblias que tienen las 4 versiones. Tienen el capítulo 1 de Daniel en versión latinoamericana, el capítulo 1 de Daniel en versión Reina Valera, en versión Nueva Versión Internacional y en versión Dios habla hoy. Sabemos que Dios habla hoy latinoamericana usa la Iglesia Católica en su mayoría, y Reina Valera y Nueva Versión Internacional la Iglesia Protestante en su gran mayoría. Entonces se utilizan las 4 versiones y uno da la interpretación. ¿Qué significa esto? O sea, no es que una tenga la verdad y otra no, sino es como de repente cuando alguien desarrolla una profesión, pues tiene guías que lo orientan a poder encaminar su actividad. Puede ser una guía quizá americana, puede ser una guía europea, puede ser una guía hasta nacional, ¿no?, pero que tienen la verdad. Y uno se sirve de estas guías para poder conducir de una manera adecuada su actividad. Igual es la exégesis en castellano, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes tienen la Nueva Versión Internacional ahorita en sus manos? Ahí, levanten la mano, Nueva Versión Internacional. Pocos, ¿no? En el celular pueden tener, ¿no? Ahí hay como 20 versiones, ¿no? ¿Quiénes tienen la Reina Valera en sus manos? Es el caballito de batallas, ¿no? Es una versión que tiene, ¿no?, más de, creo, desde 1600, ¿no, pastor? Más o menos. Entonces, y está vigente. Bueno, los que tienen Reina Valera pueden seguir, pero van a tener un poquito más de dificultad, porque ahí la traducción es un poco más antigua, ¿no? La nueva Versión Internacional es una traducción un poco más al castellano, ¿no?, a nuestro castellano latinoamericano,
¿no? Entonces, de alguna manera nos facilita la comprensión. Por eso es que la mayoría de veces yo predico en Nueva Versión Internacional. Entonces, les invito a abrir vuestras Biblias. Nos toca el capítulo 4, de el libro de Daniel. Y el libro de Daniel pertenece al Antiguo Testamento, ¿no? Comienza así, capítulo 4, ya lo leyó el pastor Abel, ¿no? Y comienza así, capítulo 4, versículo 1. Todos tienen, ¿no? Daniel en sus manos, aparte de los que están durmiendo, por supuesto. Ya, capítulo 1, versículo 1. Dice así: el rey Nabucodonosor, a todos los pueblos y naciones que habitan en este mundo, miren, a todos los pueblos y naciones que habitan en este mundo, en todo el mundo de ese tiempo, ¿no? Y a toda lengua, paz y prosperidad para todos. Miren, no hubo en la historia de la humanidad hombre más poderoso que Nabucodonosor. No hay ni habrá, salvo el anticristo, cuando venga y gobierne todo el globo terráqueo. ¿Por qué no hay un ser tan poderoso en la humanidad? Porque después de él no hubo un imperio, ¿no?, en el cual haya solo un hombre que decida todo, un autócrata, un emperador, que pueda decidir sobre toda lengua, sobre toda nación, tanto en los bienes materiales como también hasta en la vida misma de todas las personas. Es cierto que después llegó más o menos 400 años antes de Cristo el Imperio Romano, pero el César estaba supeditado obviamente a un gobierno, no era que decidía como él quería, no, estaba supeditado. Pero este Nabucodonosor no estaba supeditado a nada. Él era el hombre más poderoso, el que había conquistado todas las naciones de ese tiempo. Estamos hablando del año 600 antes de Cristo. Nosotros sabemos que el año más o menos 650, 700 antes de Cristo, habían dos imperios que estaban dominando el mundo de ese tiempo. Uno de ellos eran los asirios, con su gran ciudad, ¿no? Con su gran ciudad, Nínive, y otro era Egipto, ¿no? La cosa es que estos dos grandes imperios, el imperio del norte, que era el asirio, fue derrotado por el padre de Nabucodonosor, que se llamaba Nabopolassar. Él derrotó a los asirios, hizo muchas campañas hacia este gran imperio del norte y finalmente lo derrotó. Cayó la ciudad de Nínive y los caldeos se apropiaron de todo el imperio asirio. Y faltaba el imperio también del sur, más fuerte, que eran los egipcios. La cosa es que el hijo, Nabucodonosor, marchó y hizo campañas contra el faraón de ese tiempo que se llamaba Necao. Y el año 605, en la batalla de Carquemis, Nabucodonosor venció a las fuerzas egipcias, con Necao a la cabeza. Y de ahí todo lo demás fue fácil para Nabucodonosor. Y cuando iba a invadir Judá, que es el reino del sur de Israel, ¿no? Ustedes saben que el pueblo de Israel se separaron en dos, los judíos con Judá, ¿no?, y Israel con las 11 tribus. Israel fue invadido todavía por los asirios, por el reino del norte, y fueron expatriados, pero después regresaron y fueron obviamente invadidos ya por Nabucodonosor. Y cuando Nabucodonosor estaba invadiendo Judá, pues su padre enfermó en Babilonia. Entonces Nabucodonosor, dice la historia, que tuvo que viajar a Babilonia por su padre. Y ahí se retrasó como 2 años la conquista de Judá. En ese tiempo estaba Sedequías. Vayamos al capítulo, mejor al capítulo 1 de Daniel. Vayamos al capítulo 1 de Daniel, versículo 1. Dice así: en el año 3 del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén
y la sitió. Es historia, ¿no? El Señor permitió, miren, el Señor, ¿quién permitió que cayera Joacim? El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, que obviamente eran de oro, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso el tesoro en el templo de sus dioses. Vemos a este hombre, Nabucodonosor, que era el hombre más poderoso del mundo. Era el hombre que era dueño de todas las riquezas, de todos los pueblos y de la vida de todas las lenguas y naciones. Él podía hacer y deshacer a su regalado justo. Y un historiador madrileño dice que Nabucodonosor tenía una personalidad asesina, que ya en la prédica que hice del primer capítulo, ¿no?, lo referí. Y era un hombre solitario, era un hombre que vivía en su habitación y pensaba mucho, de pocos amigos. Y este hombre poderoso, ¿no? Vayamos esto que predicó nuestro hermano Gino el domingo pasado, ¿no? Dice que este rey, con todo el oro que había extraído de todas las naciones, porque el poder estaba en el oro, si uno tenía oro podía pagar soldados, y si uno podía contratar ejércitos podía tener soberanía sobre otros poderes o naciones que no tenían tanta economía, ¿no? El oro significaba poder. Entonces, cuando conquistaban una nación, se apoderaban de toda materia preciosa. Así como los utensilios del templo de Dios en Judá se los llevaron a Babilonia. Y dice que tenía tanto oro este emperador, que veamos en el capítulo 3 de Daniel. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2,5 metros de ancho. Miren lo que dice, por ejemplo, la Reina Valera, dice codos, ¿no? ¿O me equivoco? ¿No? Esa es la diferencia, o sea, son diferencias de ese tipo, ¿no? Codos, pero ¿qué es un codo? No es la medida, acá no utilizamos el codo. Pero la NBI dice 27 metros de alto y 2,5 metros de ancho. Ya nos imaginamos la magnitud de esta estatua de oro, oro puro. Ya se imaginan el poder que tenía este hombre. ¿Quién puede construir ahora? ¿Qué gobierno podría construir esto? ¿Y qué hizo este hombre, ¿no? Este emperador, dice, y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego les ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado erigir. En otras palabras, dice en el versículo 5, tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se incline ante ella ni adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Y sabemos en el capítulo 1 que Daniel tenía 3 amigos. ¿Cómo se llamaban? Sadrac, Mesac y Abednego, ¿no? Y Daniel. Eran 4 amigos que habían sido extraditados de Judá. Pertenecían a la realeza ellos. O sea, tenían conocimiento. Y sabemos que a estos 3 amigos, pues, no obedecieron a adorar a esa imagen. Lo que nosotros hemos hecho hace un rato es cantar, adorar, pero al Dios verdadero. Nosotros no nos vamos a inclinar a un Dios que no sea el Señor Jesucristo, su Padre y el Espíritu Santo. No nos vamos a inclinar a otro Dios que no sea nuestro Dios trino, porque Dios es un Dios celoso. Y eso es lo que hicieron ellos. Les advirtió Nabucodonosor. Sabemos que Nabucodonosor para entonces ya era más o menos 15 años después de que estos jóvenes llegaron a Babilonia.
llegaron entre los 17 años, más o menos, ¿no? 14 años, recibieron preparación hasta los 17, ya habían pasado 15 años, o sea, ya no eran tan muchachos. Y dice que no se inclinaron, esto fue la prédica del anterior domingo, no se inclinaron, y dice que los llamó a su presencia Nabucodonosor, imagínense. Yo no sé si me hubiera inclinado, no sé ustedes, hermanos, ¿no? Pero la realidad es que ellos no lo hicieron. Y dice que calentó 7 veces la temperatura del horno, le dio al máximo y mandó que los tiraran ahí amarrados. Y vean el versículo del capítulo 3, el versículo 24. En ese momento, dice, Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. 3:25. Pues miren, exclamó, ahí en el fuego veo a 4 hombres, sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. 26. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de ahí y vengan acá. El 28, miren, el 28 dice: entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y nos salvó. ¿Quién los salvó a los jóvenes? El ángel del Señor. La pregunta es: ¿quién es el ángel del Señor? Esa es la pregunta. ¿Quién es ese ángel que no se consume con las llamas? ¿Quién es ese ángel cuando uno está caminando a su lado, las llamas no te consumirán? ¿Quién es ese ángel de Jehová? Para entender esto, vayamos a Éxodo. Éxodo, capítulo 3. ¿Recuerdan ustedes cuando el faraón ordenó que todos los niños hebreos varones, luego de que las parteras extraigan al niño hebreo de las madres, los tenían que matar? ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo se estaba reproduciendo de gran manera, porque esa era una promesa de Dios al pueblo hebreo. Les prometió, a Abraham le dijo: tus hijos, mira las estrellas del cielo, mira la arena del mar, así será tu descendencia. Y el pueblo hebreo comenzaba a crecer. Estamos hablando esto todavía cuando Israel era esclavo de los egipcios. Y sabemos que Moisés fue hijo de una hebrea, y la hebrea, como le dio mucha pena de que mataran a su hijo, entonces calafateó una pequeña canasta con brea y lo soltó al agua. Y dice que cuando iba río abajo, ¿no?, la canasta calafateada con brea, pues ahí se estaba bañando ¿quién? La hija del faraón. La providencia de Dios, ¿no?, cuando tiene un propósito. Y dice que ella vio que alguien lloraba ahí, lo levantó y vio un niño hermoso, pero tenía ropas hebreas, y se dio cuenta que era hijo de una hebrea. Pero dice que vio un niño hermoso y quiso adoptarlo. Y lo adoptó. Y miren cómo el Señor provee, ¿no?, a Moisés, y lo llamó Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés significa rescatado de las aguas. Y dice que agarró a este niño y dijo: ¿quién lo va a alimentar? Y miren, estaba ahí chequeando su hermana, ¿no?, la hermana de la mamá. Estaba ahí viendo qué pasaba con el niño, y ahí se aproximó a la hija del faraón y le dijo: yo te puedo conseguir una nodriza, alguien que le amamante, alguien que haya tenido hace poco un hijo. Y fue a la mamá del mismo Moisés. ¿Y quién crió a Moisés? ¿Quién amamantó a Moisés? Su misma madre. Y recibió Moisés la mejor educación como hijo adoptado de Faraón. Y también recibió la educación de su mamá hebrea. Conocía a Dios. Conocía al que se dirigió Abraham.
al que se dirigió a Jacob, al que se dirigió a Isaías, a Isaac. Conocía al Dios hebreo. Y dice que cuando veía que un soldado egipcio maltrataba a uno de los hebreos, porque eran esclavos, pues él era hebreo. Y dice, le molestó tanto que fue y lo agarró al soldado hebreo y lo mató. Y lo escondió en la arena. Así dice el capítulo 2 de Éxodo. Si ustedes se dan un tiempo, lean Éxodo 1, 2 y ahí van a conocer toda la historia. La cosa es que luego de que mató, estaba un poco asustado, pero bueno, escondió el cuerpo. Y de ahí cuando peleaban dos hebreos, quiso poner orden en la pelea de estos dos hebreos. Y uno de los hebreos le dijo, ¿qué? ¿También vas a matarnos a uno de nosotros? Así como mataste al egipcio. Y se asustó. Y finalmente esto se difundió y el faraón se enteró. Y dice que buscó a Moisés para matarlo, porque era un hebreo matando a un egipcio al final de cuentas. La cosa es que él escapó a Madián y en Madián conoció a su suegro. ¿Cómo es el Señor, no? ¿Quién ha escapado a ver ya conocido a su mujer en su plena fuga? Yo no. Yo cuando conocí a mi esposa comencé a escapar, pero de mi suegra. Dice que conoció a Séfora y se casó. Amó a Séfora. Y su suegro, Yetro o Jetro, ¿no? Tenía mucho ganado en Madián. Y dice que Moisés, cuando estaba pastando el ganado, ¿qué pasó? Esto sí es importante que leamos porque tiene que ser tal y cual está en la Biblia. Dice capítulo 3, versículo 2. En versículo 1, capítulo 3, versículo 1 de Éxodo, dice: un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Yetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, al monte de Horeb, que existe, la montaña de Dios. Estando ahí, miren, ahí aparece. Estando ahí el ángel del Señor, en la Reina Valera dice el ángel de Jehová, en la latinoamericana dirá el ángel de Yahvé, ¿no? Se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. ¿Les recuerda esto al horno? Estaban envueltos en llamas, pero no se consumían. Dice, cuando salieron, ni sus ropas olían a humo. Yo cuando hago parrilla, al día siguiente tengo que cambiarme de ropa. Miren, a estos los metieron a un horno y ni su ropa olía a parrilla, diré a fuego. Y dice que es envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Versículo 4, cuando el Señor vio que Moisés se acercó a mirar, lo llamó de la zarza. Moisés, Moisés. En sus trípticos ustedes saben cuál es el símbolo de la iglesia presbiteriana a nivel mundial. La zarza ardiendo, ¿no? Si ustedes ven en sus trípticos, ahí tienen en la parte anterior una zarza que está ardiendo, ¿no? La zarza ardiendo. 4, versículo 4. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. ¿Era el ángel de Jehová o era Dios? Es la pregunta. Era lo mismo. Era lo mismo. ¿Hablas de Cristo? ¿Del ángel de Jehová? ¿Preencarnado? ¿Hablas de Dios? Es lo mismo. Estás hablando de lo mismo. Moisés, 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 aquí me tienes, respondió. Versículo 5, no te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. Se está presentando acá. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios, pero el Señor siguió diciendo. La pregunta es, ¿por qué no murió? Si se supone quien ve la cara de Dios muere, porque este no era Dios Padre.
era Cristo preencarnado, era Dios Hijo. Por eso cuando le dijo Moisés a Dios Padre, muéstrame tu gloria, ¿qué hizo? No podrás ver mi rostro, porque aquel que ve mi rostro no vivirá. Por su santidad, su perfección. Es como si tú te acercaras quizá a una estrella, ¿no? En plena explosión. Pero Jesucristo preencarnado, sí, Él vino acá a la tierra. ¿Cómo se encarnó en un hombre? No lo vamos a entender nunca, pero fue hombre. Se hizo hombre por nosotros. Pero Él es el Cristo que creó el universo. Por eso dice, al principio fue Dios, fue el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Y por el Verbo fueron hechas todas las cosas. El Verbo, la palabra, logos. Esto, la palabra de Dios, la palabra que crea, la palabra que hace de lo que no hay, hace la materia. Y eso no se explica la ciencia, ¿de dónde salió la materia? La explicación está ahí. Versículo 6, yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pero tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias, así que he descendido para librarlos. Miren, he descendido. ¿A dónde? A la tierra. ¿Quién descendió a la tierra? El año 3 antes de nuestra era cristiana, que no es el año 0, Jesucristo. Y dice así, así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan de leche y miel. Y Moisés, en el versículo 11 le dice, pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Pensaría, pues el faraón, si me presento de él me mata, si me está siguiendo. 12, yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esa montaña. Una de las cosas que Dios pide a su pueblo es que su pueblo le rinda culto, le rinda homenaje. Y es lo que hacemos todos los domingos. Pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama? Versículo 14, yo soy el que soy. Esta es una declaración pero increíble. Es lo que dijo el Señor Jesucristo y por eso lo mataron, porque dijo, porque yo soy. Eso significa existencia no condicionada a ningún otro factor. Significa que es desde el principio hasta el fin. Significa el alfa y el omega. Significa que nunca fue creado ni nunca desaparecerá. Significa que tiene existencia, existe. Dice, yo soy el que soy. Y eso es lo que el Señor Jesucristo dijo cuando vino a la tierra. Y los fariseos dijeron, está blasfemando porque se está haciendo igual a Dios. Y aquel que blasfeme haciéndose igual a Dios, la pena es la muerte. Y murió. Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Y eso es Yahvé. La traducción es Yahvé. Ahora vamos a ver el carácter de ese yo soy. ¿Con quién estamos tratando? Porque es importante saber por qué venimos a la iglesia. ¿A quién estamos adorando? ¿A quién cantamos? ¿A quién oramos? Para eso vamos al versículo de Éxodo, al capítulo 20. Este es el carácter de yo soy.
el carácter del ángel de Jehová o el ángel del Señor. Capítulo 20 de Éxodo, del mismo libro. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Versículo 2. Yo soy el Señor tu Dios. Una vez que los liberó a los israelitas, su pueblo, del dominio egipcio, pues los llevó al monte de Sinaí y les dio las tablas de los mandamientos. Le entregó a Moisés, y las tablas de los 10 mandamientos reflejan el carácter de Dios. Ese es Dios. Los 10 mandamientos es el carácter de yo soy. Versículo 1, son 10, ya pueden leerlos los 10 en sus casas, pero a mí me interesa los 2 primeros mandamientos porque esto tiene que ver con lo que vamos a predicar. Versículo 3 dice, no tengas otros dioses además de mí. ¿Qué dice la Reina Valera? ¿Alguien puede leerlo en voz alta? No tengas otros dioses además de mí. No tengas dioses ajenos delante de mí. Si tú agarras otros dioses y dioses ajenos, ya estás entendiendo más completo. Otros dioses no necesariamente son ajenos, pero otros dioses y ajenos ya te habla de que otro Dios aparte de Dios es ajeno. ¿Se dan cuenta de lo que es la exégesis en castellano? Porque un idioma que tiene más de 4.000 años, como es el arameo, o de repente 3.500 años, pues la interpretación no es como en nuestro castellano, que solamente nuestro castellano expresa otros y no ajenos. Pero esa palabra sí expresaba otros y ajenos. Entonces es muy importante la exégesis en castellano o saber los originales, saber el idioma original. Entonces dice, no tengas otros dioses además de mí, dice. Versículo 2, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Miren, ¿y qué hacemos cuando hacemos figuras y nos inclinamos delante de ellas y les oramos? ¿Estará dentro del carácter de Dios? ¿Es lo que Dios quiere? Es clarísimo, ¿no? Dice, no te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Estamos hablando de yo soy. Estamos hablando del ángel del Señor. Estamos hablando de Cristo. Y miren lo que Cristo dice en Efesios, que es el Nuevo Testamento, ¿no? Efesios capítulo 5, versículo 25. Eso está en vuestro, no se preocupen, en el tríptico. Si desean revisar en su casa está todo, ¿no? En la parte ahí he detallado el bosquejo de la prédica. Es como de repente ir a un concierto y filmar el concierto y me pierdo el concierto, ¿no? Y de ahí lo veo en la casa. Yo fui a un concierto con Ivonne y Daniela, mi hija, que le gusta mucho Avril Lavigne, ¿no? Y el concierto estuvo espectacular, pero yo veía la mayoría eran chicas y niñas, y la moda emo, ¿no? Entonces estaban todas con su celular todo el rato. Yo decía, pero no disfrutan del concierto, porque estaban así, ¿no? Estaban viendo el concierto a través de su celular. Y ya seguro en su casa lo disfrutan, ¿no? Pero hay que disfrutar el concierto, ¿no? Entonces por eso hacemos un bosquejo para que lo revisen en su casa, pero ahora disfruten de la palabra de Dios. Dice Efesios capítulo 5, versículo 25, dice el Señor Jesucristo, ¿no? Dice a través del apóstol Pablo, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Miren lo que prefigura, Cristo y su iglesia, la novia, la mujer, Cristo el esposo. Y Dios dice, porque yo soy un Dios celoso. La pregunta es, ¿tú celas a tu esposa? Donde hay amor, dice, hay celos, ¿no? No hablo de celos enfermizos, hablo del sentido de pertenencia. Yo pertenezco a
es mi esposa, soy su esposo. Sentido de unidad. Ya no entra el tercero o la tercera. A eso se refiere Dios. Dios quiere exclusividad. Por eso es que en Apocalipsis dice que al final de los tiempos a la iglesia se le permitirá vestir de blanco, resplandeciente, para el novio, en las bodas del Cordero. Y Cristo vendrá por su novia, por su iglesia. Y Cristo, como dice acá, en Efesios, dice 5:27, para presentársela a sí mismo, dice, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo, dice. Saca la analogía de lo que es el amor de Cristo por su iglesia y cómo Cristo cuida su iglesia. Y por eso el carácter de Cristo dice, no te hagas otros dioses delante de mí. Exclusividad. No te inclines delante de ellos. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel y Judá? Hicieron exactamente lo contrario. Vayamos a Isaías, que está más adelante, el profeta Isaías, en el capítulo 46, Isaías 46, más adelante, capítulo 46, versículo 5, dice así: ¿con quién vas a compararme? ¿O a quién me vas a igualar? ¿A quién vas a asemejarme para que seamos parecidos? Algunos derrochan oro de sus bolsas y pesan plata en la balanza. Contratan a un joyero para que les haga un dios, y ante ese dios se inclinan para adorarlo. Lo levantan en hombros y lo cargan, lo ponen en su lugar y ahí se queda. No se puede mover de su sitio. Por más que clamen a él, no habrá que responderles. No podrá salvarlos de sus aflicciones. Versículo 8, recuerden esto, rebeldes. Piénsenlo bien, fíjenlo en su mente. Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy su Dios y no hay ningún otro. Yo soy su Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el tiempo, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Israel fue infiel y en Jeremías, ya justo Jeremías es del tiempo más o menos 650, 600 antes de Cristo. Y él es el que profetizaba la invasión de los caldeos. Y él veía toda la idolatría. Habían abandonado a Dios. Al Dios que decía, no te hagas dioses ajenos, abandonaron. Y por eso el Señor les dice a través de Jeremías, en el capítulo 3 de Jeremías, versículo 11, que es más adelante de Isaías, un poquito más adelante, dice, el Señor me dijo, capítulo 3 de Jeremías, versículo 11, el Señor me dijo, la apóstata Israel ha resultado ser más justa que la infiel Judá. Ve al norte y proclama este mensaje. Vuelve, apóstata Israel. No te miraré con ira, afirma el Señor. No te guardaré rencor para siempre, porque soy misericordioso, afirma el Señor. Tan solo reconoce tu culpa, que te rebelaste contra el Señor tu Dios, bajo todo árbol frondoso. Has brindado a dioses extraños tus favores y no has querido obedecerme, afirma el Señor. 14. Vuélvanse a mí, apóstatas, afirma el Señor, porque yo soy su esposo. Versículo 19. Yo mismo dije, ¿cómo quisiera tratarte como a un hijo y darte una tierra codiciable, la heredad más hermosa de las naciones? Yo creía que me llamarías Padre mío, miren, Padre mío, y que nunca dejarías de seguirme, pero tú, pueblo de Israel, me has sido infiel, como una mujer infiel a su esposo, afirma el Señor. Esto significaba romper, quebrantar la exclusividad de Dios.
No te inclinarás delante de otras semejanzas que se parezcan a algo en la tierra, debajo de la tierra, en el cielo, sea lo que sea. No te hagas imágenes delante de mí. ¿A qué me harás semejante?, dice Dios. Si el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, ¿a qué me harás semejante? ¿Con qué me ofenderás? Y Nabucodonosor, pues, a pesar de que vemos acá, ahora vamos a entender ya facilito todo el capítulo 4. Dice así, vayamos al capítulo 4, que es prácticamente una lectura, ¿no? Dice, Nabucodonosor, paz y prosperidad para todos, dice versículo 1 del capítulo 4. El rey Nabucodonosor, a todos los pueblos y naciones que habitan en este mundo, y a toda lengua, paz y prosperidad para todos. Me es grato darles a conocer las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Cuán grandes son sus señales, cuán portentosas son sus maravillas. Su reino es un reino eterno, su soberanía permanece de generación en generación. Miren, o sea, Nabucodonosor hablando al estilo cristiano, ¿no? Parece cristiano, ¿no? Pero hace un ratito nomás estaba erigiendo una estatua de oro, mostrando su poder y diciendo, prácticamente esta estatua representa mi poder, arrodíñense y adoren. Y a quien no lo haga, al horno de fuego. Pero era amigo de Daniel y conocía a Daniel y conversaba seguramente mucho con Daniel, porque esto sucede 30 años después de que Daniel interpretó el sueño a Nabucodonosor y lo puso a Daniel como prácticamente gobernador de todo Babilonia después de él. Tenía un vínculo con Daniel, conocía la fe de Daniel, conocía a través de Daniel a ese Dios hebreo y hablaba como cristiano, pero era idólatra, pero era violento, pero era opresor, era injusto, era destructor, porque es la única manera de sostener un reino mundial. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita Rusia con Ucrania? ¿Está siendo opresor? ¿Está siendo violento? ¿Qué es lo que está tratando? Sostener su hegemonía de esa zona. Se necesita violencia, se necesita opresión, del más fuerte contra el más débil, en todos los tiempos. Como dice en nuestros tiempos, ¿quieres paz? Prepárate para la guerra. Nabucodonosor no era la excepción, pero hablaba como cristiano, pero no tenía la paz del cristiano. Porque miren, versículo 4, yo, Nabucodonosor, estaba en mi palacio feliz y lleno de prosperidad, porque ya no había guerras, ya había conquistado a todo, había sometido al mundo. Estaba lleno de prosperidad, cuando tuve un sueño que me infundió miedo. Esos sueños eran los sueños que Dios revelaba a los reyes, así como reveló a Faraón, también reveló a Nabucodonosor. Dice que tuve miedo, ¿no? Ese sueño, tuve un sueño que me infundió miedo. Recostado en mi lecho, que dicen que pasaba mucho tiempo en su cuarto, las imágenes y visiones que pasaron por mi mente me llenaron de terror. Imagínense, el hombre más poderoso del mundo lleno de terror. Ordené entonces que vinieran a mi presencia todos los sabios de Babilonia para que me interpretaran el sueño. Cuando llegaron los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos, les conté mi sueño, pero no lo pude interpretar. Qué raro que no haya llamado a Daniel, ¿no? Algunos comentaristas dicen de que quizá Nabucodonosor sabía el resultado del sueño, porque no era difícil de interpretar el árbol que llegaba hasta el cielo, ¿no? ¿Quién más podía ser en ese mundo ese árbol gigante que cobijaba a todos los animales? ¿Quién más podría ser? Dice, y finalmente, versículo 8, Daniel, que en honor a mi Dios también se llama Belsasar. Miren, en honor a mi Dios, el Dios Bel, de los babilonios, que es histórico. Ellos dedicaron un templo al Dios Bel,
Y Nabucodonosor, cuando llevó todos los tesoros del templo de Dios, de Israel, de Judá, los llevó al templo de Bel. Y de ahí sacó su hijo. Ya es otra historia, ese es el capítulo propaganda para el capítulo 5. Entonces dice que finalmente Daniel, en honor a mi Dios, también se llama Belsasar, o sea, les habían cambiado de nombre, ¿no? De lo que se llamaba Daniel, que creo que es Dios es justo, ¿o me equivoco? Dios es juez, pues le cambió a Belsasar, en honor a su Dios. Acá ya no es el cristiano, pues que habla, ¿no? Se presentó ante mí y le conté mi sueño, pues en él reposa el espíritu de los santos dioses. No lo conocía. El espíritu de los santos dioses, ¿no? Te voy a contar mi sueño y quiero que me digas lo que significa. Y esta es la tremenda visión que tuve mientras reposaba en mi lecho. Veía ante mí un árbol de altura impresionante plantado en medio de la tierra. El árbol creció y se hizo fuerte, y su copa tocaba el cielo, hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. El reino de Nabucodonosor se podía ver de cualquier punto de la tierra, de ese mundo, de esos tiempos. Tenía un hermoso follaje y abundantes frutos. Todo el mundo hallaba en él su alimento. Hasta las bestias salvajes venían a refugiarse bajo su sombra, y en sus ramas anidaban las aves del cielo. Ese árbol alimentaba a todos los animales. En esa visión que tuve mientras reposaba en mi lecho, vi ante mí a un mensajero santo que descendía del cielo, y que a su voz en cuello me gritaba: derribe el árbol y córtale las ramas, arráncale las hojas y esparce los frutos. Haz que las bestias huyan de su sombra y que las aves abandonen sus nidos, pero deja enterrados el tocón y las raíces, sujétalos con hierro y bronce entre la hierba del campo, deja que se empape con el rocío del cielo y que habite con los animales y entre las plantas de la tierra, deja que su mente humana se trastorne y se vuelva como la de un animal hasta que hayan transcurrido 7 años. En otras palabras, estamos hablando de un reino que va a caer, o un personaje que era el árbol, no era el reino, era Nabucodonosor. Mejor veamos la interpretación. 17. Los santos mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el veredicto, para que todos los vivientes reconozcan que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos y que se los entrega a quien Él quiere y hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres. 18. Está hablando otra vez como cristiano, ¿no? Yo, Nabucodonosor, tuve este sueño. Ahora tú, Belsasar, dime, en otras palabras, ahora tú, Daniel, que llevas el nombre en honor a mi Dios, Belsasar, dime qué es lo que significa, ya que ningún de los sabios de mi reino me lo pudo interpretar, pero tú sí puedes hacerlo, porque en ti reposa el espíritu de los santos dioses. Y Daniel, conocido también como Belsasar, se quedó desconcertado por algún tiempo y aterrorizado por sus propios pensamientos. Por eso el rey le dijo: miren, el hombre, ¿no? Guerrero, el hombre estratega, el hombre sobre cuyos hombros prácticamente llevaba todo el poder del mundo. Posiblemente él ya tenía unos 60, 65 años en ese entonces. Y dice, este rey le dice: Belsasar, no te dejes alarmar por este sueño y su significado. Era un hombre de guerra, él no tenía miedo a morir, él no tenía miedo a sufrir, pero no se esperaba lo que le iba a pasar. Una cosa es morir y otra cosa es tener Alzheimer por 7 años. Una cosa es morir y otra cosa es ser enajenado mentalmente por 7 años y vivir con un animal en el campo. Y por eso Belsasar dice: no te dejes alarmar por este sueño y su significado. Y Daniel entendía lo que significaba el sueño. Y le dice: ojalá que el sueño y su significado tenga que ver con los acérrimos enemigos de su majestad. En otras palabras, era amigo de Nabucodonosor, y le dice: ojalá que este sueño no sea para usted, sino que sea para sus enemigos. Versículo 20. La copa del árbol que su majestad veía crecer y fortalecerse tocaba el cielo, hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. Ese árbol tenía un hermoso follaje y daba abundantes frutos y alimentaba a todo el mundo.
Bajo su sombra se refugiaban las bestias salvajes y en sus ramas anidaban las aves del cielo. Ese árbol es su majestad, que se ha hecho fuerte y poderoso, y con su grandeza ha alcanzado el cielo. Su dominio se extiende a los lugares más remotos de la tierra. Y si vamos a Jeremías, capítulo 27, yo lo voy a leer solamente, versículo 6, Jeremías dice al pueblo de Israel, a los judíos, les dice: ahora mismo entrego todos estos países. Dios está hablando a través de Jeremías al pueblo de Israel que era apóstata, que se habían hecho ídolos. Ahora mismo entrego todos estos países en manos de mi siervo Nabucodonosor. Estaba profetizando lo que iba a pasar en Judá. Rey de Babilonia, y hasta las bestias del campo he puesto bajo su poder. Todas las naciones le servirán a él, a su hijo y a su nieto, hasta que también a su país llegue la hora y sea sometido por numerosas naciones y grandes reyes. Esto está hablando prácticamente 50 años antes de lo que iba a pasar. Y pasó. ¿Quién le dio el reino a Nabucodonosor? Yo soy. ¿Quién gobierna el universo y todo lo que pasa en él? Yo soy. Cristo. Los científicos han descubierto un factor Dios que dice que une las estructuras más pequeñas de todo el universo. Que sin esa fuerza, dice que todo se diseminaría y desaparecería, no existiría nada, porque ese factor prácticamente cohesiona para que la materia se pueda visualizar. Y le llamaron el factor Dios. Seguimos en Daniel. Belsasar, Nabucodonosor no reconocía que el que gobernaba ese mundo no era él, que el dueño de la vida y la muerte no era él, sino que alguien había por encima de él. Y ahí es que le dice Daniel, ese árbol es su majestad, en el versículo 22, que se ha hecho fuerte y poderoso, y con su grandeza ha alcanzado el cielo. Su dominio se extiende a los lugares más remotos de la tierra. Su majestad veía que del cielo bajaba un mensajero santo, el cual le ordenaba derribar el árbol y destruirlo y dejarlo enterrado para que se empapara con el rocío del cielo. Aunque tenía que sujetar con hierro y bronce el tocón y las raíces, de este modo viviría como los animales salvajes hasta que transcurrieran 7 años. La interpretación del sueño y el decreto del Altísimo que ha emitido contra su majestad es como sigue, le dice Daniel. Usted será apartado de la gente y habitará con los animales salvajes, comerá pasto como el ganado y se empapará con el rocío del cielo. Zoantropía, dice que se define eso, una alteración mental que uno se enajena de tal forma que piensa que es un animal y vive como un animal. Es lo que tuvo Nabucodonosor. Dice, ¿cuánto tiempo? 7 años. 7 años pasarán hasta que su majestad, y esto está en vuestros trípticos, es el versículo clave, ¿no? 7 años pasarán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien él quiere. La pregunta es, ¿hemos reconocido quién es el soberano del mundo en nuestras vidas? ¿O somos como Nabucodonosor, que dice, el rey de los cielos, el Dios de los dioses, el Señor de los señores, pero en ningún momento dijo, mi Señor, mi Dios, el que está encima de mí, el que me gobierna? En su corazón de Nabucodonosor estaba él, no estaba el Dios Altísimo, no estaba el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, no estaba el que se autodenominó yo soy. Y iba a estar como un animal. ¿Hasta qué? Hasta que reconozca, ¿no?,
hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es su soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. Versículo 26, está en sus trípticos, ¿no? La orden de dejar el tocón y las raíces del árbol quiere decir que su majestad recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que el verdadero reino es del cielo. La pregunta es, ¿tú reconoces que el universo lo hizo Dios? ¿Que Él reina sobre todo el universo y de todo lo que sucede? Como dice el Señor Jesucristo, ni un solo pajarillo se cae del cielo si no es su voluntad. Ni un solo cabello de tu cabeza se cae si no es su voluntad. Soberano. 27, y acá termina la predicación. Miren, por lo tanto, le dice Daniel a Nabucodonosor, yo le ruego a su majestad, le ruego aceptar el consejo que le voy a dar. Y es el consejo que recibimos todos esta mañana. Renuncie usted a sus pecados. ¿Saben cuál es el peor pecado? Lo dice la palabra. El que no creas en Jesucristo como tu Señor. Porque de ahí nace todo lo demás. C.S. Lewis, el autor, decía, de Jesucristo puedes pensar solo 3 cosas. Y lo he repetido en alguna prédica esto. Puedes creer que Jesucristo era un gran maestro. Evidencia hay. Puedes creer que Jesucristo era esquizofrénico. ¿Por qué? Porque decía lo que no era y creía lo que no era ser. Y estaba totalmente convencido. Pero la pregunta es, ¿un esquizofrénico en base a todas sus enseñanzas sobre las cuales descansan la mayoría de los derechos humanos, habría podido ser por un esquizofrénico? ¿Un esquizofrénico hubiera podido marcar un antes y después en la historia de la humanidad? O también dice C.S. Lewis, puedes creer de él que era lo que decía ser, el Hijo de Dios. El peor pecado es no creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Jesucristo es Dios. Por eso el Señor Jesucristo decía, yo soy el ángel del Señor. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia, renuncie a su maldad, sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser el de antes. Juan capítulo 3. Jesucristo bajó del cielo, así como el ángel de Jehová bajó del cielo, el ángel de Dios. Juan capítulo 3, versículo 16, dice así: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que por sus obras puedan ser descubiertos. Por eso el consejo de su amigo Daniel a Nabucodonosor era: renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia, renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes. Que el Señor bendiga su palabra y que nos ayude para poder seguir al Señor Jesucristo y solo adorarlo a Él. Amén.